Buenas noches con todos. Por favor, confírmeme si se me escucha. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí, sí te escucho. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches, profesor. Sí. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. están? Buenas noches. Bien, vamos a avanzar hoy día lo que es energía potencial y potencial eléctrico. Son dos nuevas propiedades que vamos a ver a continuación. Priscila, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, pero no es tan diferente de las propiedades de campo y fuerza que hemos visto, ¿ah? Tienen una similitud en cuanto a la ecuación, en cuanto también a la forma de desarrollarla. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. A ver. Bien, el logro de la sesión del día de hoy es que ustedes van a poder identificar el potencial eléctrico. ¿Ok? Ese es el principal punto. Vamos a ver en realidad dos propiedades, pero queremos llegar al final a determinar qué es el potencial eléctrico, que se va a relacionar justamente con la energía potencial. Primero vamos a ver el día de hoy el potencial eléctrico que se genera por una carga puntual. ¿Ok? Y la próxima sesión vamos a ver eh, el potencial eléctrico, pero ahora para una distribución de carga, como lo hicimos con fuerza y con campo. ¿Ok? Bien. Entonces, la agenda básicamente es revisar esos dos temas. Vamos entonces a crear aquí. Ese es el problema, que la universidad ha cambiado la dirección. Voy a crear aquí otro diapositivo. No estoy viendo. ¿Está? Sí, así es, pero lo está enviando al mismo sistema. No me lo está enviando a mí. Me he preguntado y me dicen que yo tengo que enviar, que pedir la evidencia a los alumnos, que los alumnos tienen que subir su evidencia. Entonces, los que ya han enviado, yo no puedo visualizar como no sé cuánto se hace. Tienen que todos volverlo a realizar. ¿Ya? Ok. Por eso he puesto ahí el cuestionario más intenso. Nosotros ya hemos visto que cuando tenemos un campo o tenemos una carga fuente, cuando tenemos una carga fuente, ¿ok? Esta carga fuente genera un campo eléctrico, ¿ok? Si fuera positivo, genera un campo saliente de la carga. Si fuera negativo, genera un campo que entra a la carga, en cuanto a la dirección del campo, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que cuando generamos, o cuando, perdón, colocamos una carga de prueba, por ejemplo, aquí, un Q sub 0, Sí, toma la captura y te la envío, Tomás. Si te visité, toma la captura y me la envío. ¿ok? Y si este campo, si esta carga genera un campo eléctrico, esa carga presenta una fuerza, ¿cierto? Esa carga presenta una fuerza eléctrica, que depende o no depende de la carga. Perdón, no, depende o no depende del campo. Sí, ¿no? Nosotros hemos visto que la fuerza eléctrica lo podemos escribir como la carga de prueba multiplicado por el campo. ¿Eso lo tenemos claro? Sí, ¿no? Solo estamos repasando lo que ya hemos visto. Sí, ¿Por qué, profesor? A ver si no te recuerdas. Porque el campo eléctrico se define como Q mayúscula multiplicado por K y esto sobre al cuadrado. Si le multiplicas el Q sub 0, obtienes la fuerza eléctrica. Por eso todo esto es el campo, ¿no? Es el campo. Ya está. profesor, disculpe, una consulta. ¿Usted cree que podrá aislar cómo se llama, el Sí, sonido de fondo? sí, sí, parece que lo que pasa es que estoy en una sala docente y hay una compañera que está dictando. ¿Se escucha feo?
Tiene que volver a realizar el ¿Sí? ¿Hay problemas con el audio? ¿Ahí? Sí, se Mm, escucha, se escucha la otra profesora que está dictando clase, parece. Sí, lo que pasa es que levanta un poquito más la voz, como usted, su voz es un poquito más suave, la persona levanta un poco más la voz y Sí. se escucha lo de ella. Eh, sí, Más justo baja, estaba más bajando, baja. justo estoy bajando la voz porque, para no cruzarme con ella, pero me parece que ella sí está levantando un poco más la voz. Pero a ver, voy a ver si converso con ella y si no, ya levanto la voz. Y gritamos aquí, sin problema. En un No, no momento, hay ¿ya? problema, profesor. Ya, ok, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a repetir entonces si no se ha escuchado claramente, ¿ya? Estábamos hablando o estamos repasando que cuando teníamos una carga fuente, este generaba un campo eléctrico que se definía por esta ecuación que está encerrada. Y cuando colocábamos una carga de prueba, como Q sub 0 en el punto A, este presentaba una fuerza eléctrica, que podrías escribirlo en función del campo eléctrico generado por la carga de fuente. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos visto las sesiones pasadas. ¿Ok? Esa fuerza eléctrica entonces va a ser igual a la carga o el valor de la carga de prueba o multiplicado por el campo eléctrico. ¿Ok? Ya está. Pero nosotros sabemos que para un, para una interacción entre dos cargas, esa fuerza siempre es colineal, ¿cierto? Siempre es colineal a la distancia, a la separación que tienen estos. ¿Sí o no? Siempre es colineal. ¿Ok? Entonces vamos a recordarnos qué cosa es una fuerza conservativa, porque la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. ¿Ok? La fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Y una fuerza conservativa que ya vimos en física uno, ¿cuál es? Es la de la gravedad, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tenías un bloque de masa m? Este tenía una fuerza de gravedad igual a eh, masa por la aceleración, que en este caso es la gravedad. ¿Cómo definíamos una fuerza conservativa? Una fuerza conservativa era aquella, perdón, sí, una fuerza conservativa era aquella fuerza que si tú lo trasladabas desde el punto A, que es este, por cualquier camino que se te ocurra, por cualquier camino que se te ocurra, hasta el punto B, ese trabajo realizado, ese trabajo realizado por la fuerza de gravedad era o solo dependía de la separación entre el punto A y el punto B. Es decir, que era la multiplicación de la fuerza de gravedad, que era masa por gravedad, por la altura entre A y B. Eso era o así se definía una fuerza conservativa. ¿Ok? Así definíamos una fuerza conservativa. Bien, entonces, profesor, entonces, ¿qué pasa si usted me dice que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa? Si yo traslado esta carga
hasta un punto B, entonces también estoy realizando trabajo, profesor. Sí, también se realiza trabajo. ¿Ok? También se realiza trabajo. Fíjate, ahorita Quiere decir, profesor, que si yo muevo una carga, voy a realizar trabajo. Exacto, vamos a realizar trabajo. Y ese trabajo, en términos vectoriales, sería la fuerza eléctrica, mira, igual que esto, la fuerza de gravedad, multiplicado por la distancia que lo separa, ¿cierto? Por la distancia que lo separa. Pero en términos de diferenciales, vamos a determinar que el trabajo desde el punto A hasta el punto B ¿qué dice? va a ser igual a la fuerza eléctrica por un diferencial de desplazamiento, que le vamos a llamar diferencial de S. Es decir, que si quiero saber todo el trabajo desde el punto A hasta el punto B, integro esta ecuación, ¿cierto? Integro esta ecuación. Pero, profesor, la fuerza eléctrica usted me dijo que en realidad es Q sub 0 multiplicado por el campo, ¿sí o no? ¿Te parece que no te está bien? Como ¿Ok? yo no digo. Multiplicado por el campo. Ahora, si lo utilizamos en términos vectoriales, este, multiplicación del campo eléctrico y el desplazamiento es un producto punto, ¿ok? Un producto escalar, vectorial, ¿no? Un producto escalar vectorial. Ese es el trabajo. Ahora, de nuevo, mira, aparte de que nosotros definíamos una fuerza conservativa que daba este trabajo, nosotros conocíamos una energía potencial, ¿cierto? Una energía potencial gravitatoria. Y esa energía potencial gravitatoria, ¿qué valor tenía? ¿Qué valor tenía esa potencial gravitatoria? No es que tenía un valor de m g h a b, ¿sí o no? En realidad, esa fuerza conservativa que realizaba un trabajo se podía definir como una energía potencial. ¿Por qué una energía potencial? Porque este campo, perdón, la fuerza de gravedad está presente porque hay un campo, ¿sí o no? Hay un campo gravitatorio. Bueno, similar a eso, trasladamos ese concepto a las cargas y aquí tenemos un campo, ¿no? No tenemos un campo gravitatorio, pero sí tenemos un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a presentar una energía potencial eléctrica, ¿ok? Una energía potencial eléctrica. Entonces, aquí en realidad se genera una energía potencial eléctrica. Pero fíjate, no es que la energía potencial eléctrica es igual al trabajo. Va a depender eso de cómo es que analicemos nuestra carga. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que querían que entendieran ustedes? Primero, que cuando trasladamos una partícula cargada, este va a presentar un trabajo. Justamente el trabajo necesario para trasladar la carga desde un punto hasta el otro. Y esto además, ya que estamos en un campo eléctrico, este genera una energía potencial. ¿Ok? Lo estamos asimilando entonces a la fuerza de gravedad y al campo gravitatorio que lo vimos en física 1. Bien, con eso entonces te presento lo que es la energía potencial eléctrica. Porque fíjate estas dos imágenes, mira. Tenemos aquí unas placas que generan un campo eléctrico homogéneo. ¿Ok? Generan un campo eléctrico homogéneo. Esta carga eléctrica, esta carga eléctrica quiere moverse desde el punto A hasta el punto B. ¿Ok? Como es un
una carga negativa, la fuerza eléctrica está dirigido hacia la placa positiva, ¿cierto? Porque son cargas opuestas. Está dirigido hacia la fuerza positiva, hacia la placa positiva. Entonces, ¿qué trabajo yo necesito realizarle a este electrón o a esta carga negativa para llevarlo de A hacia B? Tiene que ser un trabajo contrario al que realiza la fuerza, ¿no? La fuerza, fíjate la dirección de la fuerza. La fuerza lo va a llevar hacia arriba, ¿sí o no? Entonces va a tener un trabajo. Pero si yo quiero llevarlo hacia abajo, necesito aplicarle una fuerza externa que realice un trabajo de igual magnitud que la fuerza, eh, que la fuerza eléctrica, pero de signo opuesto, ¿cierto? Si el trabajo es positivo, si el trabajo de la fuerza eléctrica es positivo, el trabajo de la fuerza externa debería ser negativo. Y si fuera negativo, el trabajo de la fuerza eléctrica, la fuerza externa debería realizar un trabajo contrario. Entonces, decimos que si la carga negativa se quiere desplazar en dirección del campo eléctrico, o sea, hacia abajo, el campo realiza trabajo negativo sobre la carga. ¿Ok? El campo realiza trabajo negativo sobre la carga. O también podríamos decir que la energía va a aumentar. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué va a aumentar, profesor? Porque esta es una carga negativa. Él quiere irse hacia arriba, pero tú le vas a aplicar una fuerza externa para llevarlo hasta este punto. Todo este traslado de esta carga le genera un aumento de energía, porque va a querer regresar hacia la posición inicial o hacia la placa positiva. Pero ¿qué pasa a lo contrario? Mira, cuando ahora la carga se encuentra en la parte inferior y quiere desplazarse hacia la parte superior. ¿Mm? Pregunta, ¿necesito aplicarle alguna fuerza externa? No, no, porque ya la fuerza eléctrica va a permitir que esta carga se traslade hacia la parte superior, hasta el punto B. Entonces la carga negativa se está desplazando en dirección opuesta a las líneas del campo eléctrico. Con lo cual, el campo eléctrico realiza trabajo positivo sobre la carga. ¿Ok? Realiza trabajo positivo, porque está en su dirección, ¿no? Está en la dirección de donde quiere moverse esta fuerza eléctrica. O dicho de otro modo, la energía va a disminuir. La energía disminuye. Bien. Ahora, vamos entonces a los puntos claves, las ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Ok? Las ecuaciones. Entonces, si yo quisiera trasladar una carga de prueba que vaya desde el punto A hasta el punto B, el trabajo realizado desde el punto A hasta el punto B por la fuerza eléctrica se va a determinar como la integral desde el punto A hasta el punto B multiplicado por la fuerza producto escalar diferencial del desplazamiento. Yo había puesto diferencial de S, ¿no? Bueno, en realidad es diferencial de R. ¿Ok? Diferencial de R. Ahora, como la carga es, perdón, como la fuerza es igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico, también se puede escribir de esta manera, que es lo que vamos a utilizar nosotros. ¿Ok? Se puede escribir de esa manera. Bien, ahora dijimos que similar a la fuerza gravitatoria que realiza un trabajo, ese trabajo
es de igual magnitud que la energía potencial gravitatoria. De igual forma, nosotros vamos a decir que el trabajo que se realiza desde A hasta B tiene relación con la energía potencial. ¿Ok? Tiene una relación con la energía potencial, que en este caso va a ser el negativo de la energía potencial. ¿Ok? Recuerda aquí, cuando tú determinas delta de U, es U final, que en este caso es B, menos U inicial, que en este caso es A. Pero con ese valor negativo te sale esta diferencia. Esta diferencia. Pero por favor, nosotros vamos a utilizar, si es que utilizamos esta ecuación, vamos a utilizar esta igualdad. ¿Ok? Que el trabajo desde el punto A hasta el punto B, generado o ocasionado por la fuerza eléctrica, es el negativo de la energía potencial. ¿Ok? Donde la variación de energía potencial tiene esa ecuación que he colocado aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, si lo comparamos con la parte de arriba, mira, si lo comparamos con la parte de arriba, reemplazamos el trabajo, lo reemplazamos por el valor de delta de U. Mira, o sea, esta es la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior. Si reemplazamos esta ecuación, lo reemplazamos por el valor de delta de U, obtenemos que delta de U o la variación de energía potencial es menos la carga, y estamos hablando de la carga prueba, ¿no? La carga prueba, por si acaso, ¿ah? Multiplicado por la integral del campo eléctrico por el diferencial del desplazamiento, el diferencial de R. ¿Ok? Diferencial de R. Ahora, tú sabes que la energía potencial, cualquier energía, tiene unidades de Joule, ¿no? ¿Ok? Entonces recordemos que cuando escribamos el resultado del valor de la energía, tenemos que colocar qué unidad presenta. ¿Ok? Perdón, voy a cargar mi laptop. Continuamos, ¿ya? Ya está. Entonces, vamos a continuar esto. Vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa si la energía potencial, perdón, qué pasa si el campo eléctrico es uniforme? Si el campo eléctrico es uniforme, la ecuación que tenemos aquí, esta ecuación de aquí, se transforma en esta ecuación. ¿Por qué se transforma en esta ecuación, profesor? Porque si el campo eléctrico es uniforme, va a ser una constante, ¿no? El campo siempre va a ser el mismo en cualquier punto. Por ello, el campo eléctrico se convierte en una constante y sale de la ecuación. ¿Ok? Sale de la ecuación
Entonces, resolviendo esa integral de la diferencial de R, la ecuación te quedaría de esta forma. ¿Ok? Te quedaría de esta forma. Si lo desarrollamos, en realidad te va a quedar, ¿ok? Te va a quedar así. Ahora, si yo desarrollo esta ecuación, la energía potencial sería la carga por desarrollo el valor del campo eléctrico, que sería Q por Q mayúscula, que es la carga fuente, sobre R al cuadrado, ¿no? Y esto multiplicado por RA, menos la carga por la constante, por Q mayúscula, sobre RB al cuadrado, y este por RB. ¿Qué va a pasar con el radio? Pues el radio se va a ir aquí, con uno de abajo, y el radio beta, perdón, la distancia se va a simplificar con la distancia que se está dividiendo. Con lo cual la ecuación te va a quedar de esta forma, mira. Si juntamos todos los valores, aquí quedaría Q multiplicado por K y por Q, y esto te quedaría 1 sobre RA menos 1 sobre R. ¿Ok? 1 sobre RA menos 1 sobre RG. Ya está. Esta es la ecuación que vamos a utilizar más adelante para los ejercicios en donde deseemos desarrollar un desplazamiento o la variación de energía entre dos puntos. ¿Ok? Si es que no nos dan el valor del campo eléctrico. Tenemos que utilizar los valores de la carga de prueba, la carga fuente, y estos se van a dividir entre, o se van a multiplicar por la inversa, por la diferencia de la inversa del desplazamiento. Esto todavía no lo observen, por favor. Esto todavía no lo observen, porque este resultado, que solo que no te da una diferencia, solo te da el valor de un punto, porque este es para AB, pero este es para un punto, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, acá está, ¿no? Lo que había desarrollado. Acá está lo que había desarrollado. Tenemos esta ecuación. ¿Sí? Tenemos esa ecuación. ¿Sí? Tenemos esa ecuación. Ah, ahí está. Vamos entonces al ejercicio, ¿verdad? Vamos a utilizar entonces una de estas dos ecuaciones para determinar ya sea esta ecuación que es variación, que tienes al campo, o vamos a utilizar también esta ecuación para cargas puntuales. ¿Ok? Para cargas puntuales. Veamos. Veamos el primer ejercicio. A ver. Dos cargas puntuales, ¿ok? Dos cargas puntuales se localizan en el eje X. Dos cargas puntuales se localizan en el eje X. Donde Q1 es un menos E, ¿ok? Menos E, se encuentra en X igual a 0. Y Q2 se encuentra en X igual a A. Tengo aquí mi eje X. Y dice que tengo una carga en X igual a 0, Q1,
Y tengo otra carga que se encuentra en Q2. A ver, quiero ver si esos son los valores o se han cambiado, ¿ya? Sí, 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 sí. Ya está. Tienen esos valores, ¿ya? Uno es menos C y el otro es más C. Esa es la carga de un electrón. Dice, determine el trabajo que debe realizar una fuerza externa, ¿ah? Para llevar una tercera carga puntual, de, que es Q3 desde el infinito a x igual a 2a. A x igual a 2a. Vamos a agrandar esta recta x. ¿Está? Entonces, este es x igual a 0. Este es x igual a a. Y este va a ser x igual a 2a. Entonces, ¿qué te dice el problema? El problema te dice, la primera parte te dice que tienes una carga Q3. ¿De dónde se encuentra? En el infinito. O sea, se encuentra muy, muy lejos de la distancia de Q1 y Q2. Muy, muy lejos. En el infinito. Te están preguntando qué trabajo es necesario para desplazarlo. Hasta el punto. Hasta el punto, perdón, x igual a 2a. Hasta el punto x igual a 2a. Eso es lo que se te dice en esa primera parte. ¿Ok? Eso es lo que se te dice en esa primera parte. Entonces, veamos. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? Tenemos tenemos dos cargas. ¿Ok? Ahora, primero, hay que revisar cuál es la ecuación que me sirve para determinar el trabajo realizado desde el infinito hasta vamos a llamarle punto C, ¿ya? Este es punto A, este es punto B y este es punto C. Desde el infinito hasta el punto C. ¿Cuál es la ecuación que necesitamos? Si revisamos la ecuación, podemos utilizar esta ecuación que está encerrada, ¿sí? Que es que el trabajo es una diferencia de potenciales o el negativo de la diferencia potencial, o podríamos utilizar directamente que el trabajo es igual a la carga, aquí, la carga multiplicada por la integral de un producto punto de E por diferencial de A. ¿Ok? Podemos utilizar cualquiera. Veamos. Veamos. ¿Por qué podemos utilizar cualquiera? Fíjate, vamos a desarrollarlo para llegar a esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjate aquí. No, aquí más. Aquí, fíjate aquí. Nosotros vamos a llegar a que esta ecuación de aquí, ¿sí? No, nos va a resultar esta ecuación final. Lo vamos a desarrollar. ¿Ok? Lo vamos a desarrollar. Entonces, vamos a utilizar directamente que el campo eléctrico es igual a
la carga multiplicada por la integral del campo por diferencial de R. Ya vamos a utilizar eso. Vamos a ver si nos resulta esa ecuación. Entonces decimos que el campo eléctrico, el trabajo, perdón, para llevar desde el infinito hasta el punto C es igual a la carga de prueba, que en este caso es la carga 3, multiplicado por la integral del campo, ¿sí? Del campo, y esto por diferencial de R. ¿Sí? Ahora vamos a ver si está correcto eso. Por diferencial de R, ahí está. No, es este de acá. Ahí está. Campo diferencial de R. ¿Ok? Diferencial. Ya está. Bien. Entonces, eh, ahora, este trabajo es desarrollado por las dos cargas. ¿Ok? Es desarrollado por las dos cargas, ya sea por Q1, por Q2. Vamos a hacer el ejercicio primero para 1 y vamos a comprobar que cómo adicionar el trabajo realizado por la otra carga. Entonces vamos a empezar por Q1. Entonces, desarrollando esta ecuación, el trabajo realizado es esta ecuación. Si reemplazamos el campo eléctrico, porque queremos llevarlo desde el infinito hasta 2A. Bueno, vamos a poner hasta C, ¿ya? Después reemplazamos. Hasta C eh, del campo eléctrico. Pero el campo eléctrico aquí, la ecuación del campo eléctrico es carga 1. Estamos analizando solo para carga 1, ¿ah? Carga 1 por la constante, perdón. Esto dividido por la distancia que los separa al cuadrado, ¿cierto? Y esto por diferencial de R. Ya está. Sacamos todos los valores constantes, que en este caso es la constante eléctrica, la carga 1 y la carga 3. Y esto queda como una integral desde el infinito hasta C, 1 sobre R al cuadrado diferencial de R. ¿Cierto? Bueno, si seguimos operando esto, tú sabes que 1 sobre R al cuadrado, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto te sale eso? Eh, ¿Cuánto te sale eso? La integral de eso. ¿Recuerdan integrales? ¿Cuánto sale eso? Integral de 1 sobre R al cuadrado diferencial de R. Mejor escríbelo como integral de R a la menos 2 diferencial de R. Y para hallar el valor lo que hacías es a ese valor le sumabas una unidad, ¿no? Y el resultado lo dividías aquí. ¿Sí o no? Con lo cual, esto te saldría menos R a la menos 1. O menos 1 sobre N. ¿Ok? Ya está. Ya está. Reemplazando, reemplazando, reemplazando eso, te quedaría, voy a sacar el menos aquí, y te quedaría 1 sobre R evaluado entre C y el infinito. Entre C y el infinito. Ya está. Si reemplazo esa ecuación para esos valores, la ecuación te quedaría así, mira, menos K, Q1, Q2, 1 sobre C, menos 1
sobre el infinito. ¿Sí o no? La pregunta es, 1 sobre infinito, ¿cuánto será? ¿Cuánto será 1 sobre infinito? 1 sobre infinito. Esto de aquí. A ver, tenemos respuesta. No, ¿cómo que 1 sobre infinito va a ser Cero. infinito? Cero. Cero. Es como si dividieras 1 entre 1000. Te sale un valor bien pequeñito, ¿no? Ahora divídelo 1 entre 1.000.000. El valor, ¿qué pasa con el valor? Disminuye. Se va acercando al cero. Entonces, 1 entre un número muy grande, que es el infinito, te sale 0. ¿Ok? Justamente, por eso te dije todavía no veas esta ecuación, porque esta ecuación de aquí, esta ecuación de aquí, que es para cualquier punto R, o perdón, tú vas a llegar a este valor porque si el ejercicio te dice que viene del infinito, esa carga de prueba viene del infinito, ¿sí? Este valor de aquí, el primero, se va a cancelar, ¿ok? Como lo está haciendo aquí. Quiere decir que si esto vale 0, si esto vale 0, para esa carga que vino del infinito, en realidad la ecuación solo te quedaría así. Por 1 sobre la posición final. ¿Ok? Sobre la posición final. Entonces vamos a reemplazar esa posición final y le voy a poner en vez de C, le voy a poner, le voy a poner X. Ya, le voy a poner X. Le voy a poner X. Y la carga, le voy a poner, en vez de poner Q1, le voy a poner solo Q. O QX. ¿Ya? QX. Para definir que es una carga para la posición X. QX. Bueno, aquí me he equivocado, ya aquí es 3. Aquí es 3 también. Ya está. X aquí y 3. Le voy a poner aquí X. Y voy a poner X. Y voy a poner X. O sea que el trabajo, profesor, generado por una carga es igual a menos, la constante por la carga que genera el campo, por la carga de prueba que es Q3, multiplicado por 1 sobre la distancia que separa el punto, el punto C de la carga. ¿Ok? El punto C de la carga. ¿Correcto? Entonces, si reemplazamos el trabajo para la carga 1, la ecuación quedaría menos la carga. Qx ahora es Q1, Q3, y X va a ser, para este caso, 2A, ¿cierto? O sea, el valor de X va a tomar toda esta separación. Toda esta separación. 2A. Y el trabajo realizado de Q2 va a tener la misma ecuación, ¿no? Q1, perdón, Q2, Q3. Y esto multiplicado sobre la separación desde Q2 al punto C. En este caso sería A. ¿Ok? Que en este caso sería. Entonces, el trabajo total sería justamente la suma de ellos. Que lo podemos
nosotros reemplazamos. Sería el azul. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Recuerda que el trabajo es una magnitud escalar, ¿ok? El trabajo es una magnitud escalar. Si es una magnitud escalar, entonces podemos sumar directamente los valores obtenidos, ¿sí? Lo podemos sumar directamente, ¿ok? Vamos a continuar con otro ejercicio. Bueno, ustedes ya lo suman, ¿no? Vamos a continuar con otro ejercicio. Aquí, por favor, no se olviden de colocar los signos de la carga, ¿ah? Los signos de la carga hay que colocarlos aquí. Si la carga 1 es negativa, coloca la carga negativa. Si la carga es positiva, coloca la carga positiva. Ok, por favor, depende también de la carga este trabajo. ¿Por qué depende, profesor? Ya dijimos, ¿no? La carga 1, la carga 3, perdón, es positivo. Con, con Q1, que es negativo, hay una atracción. O sea que la fuerza eléctrica ahí eh, sí, se atrae, ¿sí? Y realizaría un trabajo, ¿no? Y la fuerza externa que se está analizando aquí tendría que realizar un trabajo opuesto a la fuerza eléctrica. Lo mismo para el Q2, que es positivo. Como Q3 también es positivo, ¿sí? Q3 también es positivo, hay una repulsión, ¿sí o no? O sea que la fuerza eléctrica lo que quiere hacer es separarlos, pero el trabajo externo lo que hace es querer acercarlos hasta el punto C. Entonces tiene que realizar de nuevo un trabajo contrario al realizado por la fuerza eléctrica. Entonces se tiene que colocar los signos. Bien. A ver, siguiente ejercicio. Un electrón que se mueve paralelamente al eje de la X, al eje X, tiene una rapidez inicial de 3.7 por 10 a la 6 metros segundos en el origen. Entonces, tenemos aquí el origen, tenemos nuestro eje X. Bueno, no es muy bonito ese eje. Aquí, vamos. Entonces, tenemos aquí nuestro eje X. Tenemos, dice que en el origen, la rapidez de esa carga del electrón, aquí tenemos un electrón, tiene una velocidad de 3,7 por 10 a la 6, no, no a la velocidad, a la 6 metros segundos. ¿Sí? Su rapidez se reduce a 1,4 por 10 a la 5 en el punto X igual a 2. Eh, Calcula la diferencia de potencial entre el origen y ese punto. Entonces, imaginemos que el punto B, donde X es igual a 2 centímetros, este electrón presenta ahora una velocidad de 1,4 por 10 a la 5 metros segundo. ¿Sí?
Y con eso te preguntan cuál de los puntos está a mayor potencial. Ok, vamos a ver esto. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, tenemos una carga aquí. Y si hay un potencial en ese punto, es porque por aquí hay una carga fuente que genera un campo eléctrico y que a su vez, al tener una carga de prueba, genera una energía potencial. ¿Ok? Pero a su vez, este electrón, ¿ok? Tiene una velocidad que, que se coloca ahí, en ese punto x igual a cero, y tiene una velocidad que disminuye en el punto en el punto x igual a 2. Quiere decir que aquí hay una desaceleración del electrón, ¿no? Está desacelerando. ¿Por qué está desacelerando? Porque seguro hay una fuerza, no sé en qué dirección, pero hay una fuerza que es la fuerza eh, eléctrica que desacelera a esta partícula, a este electrón, para que la velocidad varíe. ¿Ok? Ahora, esa fuerza es conservativa, la fuerza eléctrica. No hay otra fuerza externa no conservativa que analicemos aquí. Cuando no hay cuando no hay fuerzas externas y solo hay fuerzas conservativas, en física 1 decíamos que la energía se conserva, ¿sí o no? La energía se conserva. O vamos a decir que la variación de la energía total, vamos a poner mejor E, ¿ah? E de energía. La variación de la energía total, ¿cuánto era? Cero, profesor, era cero. ¿Sí o no? Era cero. Era cero. La pregunta es, ¿qué energías están involucradas aquí? ¿Qué energías están involucradas aquí? ¿Quién me dice? Obviamente, lo primero, profesor, la energía potencial, si es una carga. Hay una variación de la energía potencial aquí. ¿Sí o no? ¿Qué otra energía ves aquí? ¿Qué otra energía ves aquí? ¿Mm? Fíjate, ¿ah? Ahí te están dando datos. Datos de exacto, la energía cinética. Profesor, la energía cinética, porque hay cambio de velocidad aquí. ¿Ok? La fuerza conservativa lo que hace es disminuir. Pero en realidad no es la fuerza conservativa, es la energía potencial que varía y hace que esta energía desacelere. ¿Ok? Entonces aquí también hay una energía cinética. Y la suma de estas variaciones es igual a cero. ¿Ok? Es igual a cero. ¿Sí? Bien. Entonces reemplacemos la energía potencial, en realidad es el negativo, la energía cinética, pero la energía cinética tú sabes que es igual a eh, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ese negativo entra y cambia la ecuación, ¿no? Y tú sabes que la energía cinética tiene una ecuación de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Reemplazando, esta ecuación quedaría, bueno, si colocamos todavía ese negativo, quedaría 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial, esto al cuadrado, donde la velocidad inicial es aquí y la velocidad final es en este. ¿Ok? Ya está. Eh,
Bueno, aquí tendríamos que saber la masa del electrón, ¿sí? Hay que buscarlo. Ahí tiene una cierta masa. Podemos buscar. Pero teniendo la masa, tú vas a poder definir, o tú vas a poder calcular la variación de la energía potencial. Masa del electrón, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Velocidad final, velocidad inicial, velocidad final, perdón, menos velocidad. Bueno, el siguiente punto todavía no hemos revisado qué es potencial, así que lo vamos a responder más adelante. Pero esta básicamente era el desarrollo para determinar la energía potencial, ¿sí? Por la conservación de la energía. ¿Bien? Ya tenemos tiempo. Bien. Ahora sí definamos lo que es el potencial eléctrico. ¿Ok? Definamos lo que es el potencial eléctrico. Mira, en términos sencillos, tú ya sabes que cuando vamos a hablar de partículas, lo único que tú tienes que definir es esta ecuación, mira, esta ecuación. Ya sea esta ecuación para ir de un punto a otro punto, o desde el infinito, esta ecuación. Ahora, fíjate cómo es el potencial. El potencial básicamente, recuerda, ¿no? Yo te dije que la energía potencial se parecía a la fuerza, porque su ecuación era este, K, U, U sobre R al cuadrado. Similar, sino que aquí nomás es R. Y el campo, tú lo definías sin escribir la carga de prueba, o sea, solo así. Bueno, lo mismo. Ahora el potencial, que voy a colocarlo, o vamos a verlo más abajo. El potencial va a ser similar a esto. Se elimina o no se tiene en cuenta la carga de prueba y la ecuación solo quedaría, la ecuación solo quedaría así. Para para un desplazamiento desde un punto hasta otro, ¿cómo sería, profesor? Bueno, sería variación de potencial es igual a, similar al de arriba, mira, K, Q minúscula ya no, solo carga, y esto 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Y eso lo tenemos aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué? El potencial en realidad es la energía potencial dividida entre la carga de prueba. ¿Ok? Dividida entre la carga de prueba. O por la ecuación de las integrales. ¿Te acuerdas que para la energía potencial aquí había una carga de prueba multiplicada? Ya pues. El potencial aquí ya no es necesario esa carga de prueba. ¿Sí? Ya no es necesario. Entonces tienes esta ecuación, esta ecuación. Ahora, ¿qué pasa? Esto es para cargas puntuales, ¿ya? Esto es para cargas puntuales. Pero si tuvieras el potencial eléctrico en un campo eléctrico uniforme, recuerda que es constante, básicamente el potencial sería igual a multiplicar el campo por eh, por la distancia que los separa. El campo por la distancia que los separa. ¿Ok? El campo por la distancia que los separa. Veamos entonces, vamos a ver si podemos hacer estos dos ejercicios utilizando alguna de estas ecuaciones. ¿Sí? Dice, un dipolo eléctrico
Básicamente un dipolo eléctrico consiste de dos cargas iguales separadas a una distancia. Por eso se llama dipolo, porque hay dos polos, una carga positiva y una carga negativa. Estas cargas puntuales tienen cargas de más 12 nanocoulomb y menos 12 nanocoulomb. Colocadas a una distancia de 10 centímetros, una de la otra. Una de la otra. Calcule, dice, el potencial en los puntos A, B, C, sumando los potenciales debido a cada carga. Es decir, analicen el punto A, el potencial que corresponde a Q1, el potencial que corresponde a Q2. Analiza el potencial en B y analizas el potencial en C. ¿Ok? Analizas el potencial. Bueno, vamos a hacer el más difícil. Bueno, ni siquiera es difícil, pero vamos a hacer vamos a determinar el potencial en C. Y para A y B ya tú lo realizas. ¿Ok? Para A y B. Entonces me piden el potencial, profesor. Me piden el potencial en los puntos A, B o C. Bueno, estos son cargas puntuales, ¿no? Vamos entonces a utilizar ¿cuál de estas ecuaciones? ¿Cuál de estas utilizamos? El de abajo, ¿no? Potencial eléctrico en un campo eléctrico generado por una carga puntual. Por una carga puntual. Que básicamente es multiplicar la carga por la constante eléctrica y esto dividido entre la distancia que separa la carga que genera el campo y el punto a analizar. ¿Ok? Entonces, potencial en C respecto a la carga 1 es igual a mira, es sencillo, carga por la constante por la carga generada y esto por R. Y, profesor, el potencial generado en C por la carga 2, ¿cómo será? Es la carga, la constante multiplicado por la carga 2 y esto sobre es 1, R2. ¿Ok? R1 sobre R2. R1 sobre R2. ¿Ok? Estos no son vectores, ¿ah? Recuerda que cuando este ejercicio ya lo hicimos, me parece que en las primeras semanas, pero aquí te pedían fuerza eléctrica o campo eléctrico y tú tenías que determinar cuál era su dirección, ¿no? Cuál era su dirección y con eso recién podías hallar el, eh, el campo eléctrico resultante. Pero en este caso no es necesario hacer eso. ¿Por qué, profesor? Porque te dije que la energía cinética, tenlo bien claro, ¿ah? La energía potencial eléctrica, o así no, perdón, energía potencial eléctrica. Y el potencial son escalares. Son escalares. ¿Ok? Son escalares. Entonces, al ser escalares, no es necesario determinar, eh, no es necesario determinar, perdón, no es necesario determinar si si tiene una dirección, porque no la tiene. Simplemente tenemos que sumar. ¿Ok? Simplemente tenemos que sumar. Ya está. Entonces sumemos. Sumemos. El potencial en C sería la suma de potenciales en Q1 más la suma de potencial respecto a Q2. Si sumo, voy a resumirlo directamente, mira. Q1, R1
más K por Q2 sobre R2. Pero aquí yo veo que este lo voy a llamar R1 y este le voy a llamar R2. ¿Cómo son R1 y R2? Iguales, profesor. ¿Sí o no? Entonces, si los agrupo, esto quedaría así. Por ejemplo, porque R1 es igual a R2. Y esto sería la suma de la carga 1 más la carga 2. Pregunta, ¿cuánto es el potencial en el punto C? ¿Cuánto es? Sin operarlo, ¿ah? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es Q1 más Q2? No. Cero, profesor. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Cero. Cero. Entonces no tiene carga. ¿Cuáles son las unidades del potencial? Puede ser volts o joules coulomb. ¿Ok? Volts o joule coulomb. Cero. Bueno, lo mismo vas a hacer con esto, con los otros puntos. Lo único que tienes que hacer es sumar. Entonces, aquí te dejo la ecuación. Si analizas para un punto el potencial respecto a varias cargas, por ejemplo, Q1, Q2, Q3, el potencial total en un punto C será el potencial respecto a Q1 más el potencial respecto a Q2 más el potencial respecto a Q3 y así sucesivamente si tienes varias cargas. ¿Ok? Si tienes varias cargas. Es una suma entonces aritmética. Recuerda que tienes que tener en cuenta el signo de la carga. ¿Mm? Recuerda que tienes que tener en cuenta el signo de la carga. ¿Bien? Mm, ok. Sí, ¿no? Sí, sí pueden determinar el potencial en A y el potencial en C. Creo que sí, ¿ah? Creo que sí. O lo hacemos. Sí, profesor, una consulta. Sí. Sí, mire, lo que pasa es que estoy viendo que tanto el potencial en A como en B, respecto a por ejemplo, en A, respecto a la carga, la Q2, tiene un ¿Mm? radio de 40, perdón, de 4, y respecto al Q1 tiene un radio de 6, casi similar al punto B, que tiene respecto al Q1 4 centímetros y respecto al Q2. Acá viene mi pregunta. Al Q2 sería, entonces yo tendría que tomar el radio de 14, ¿verdad? 14 centímetros. Claro, claro, claro. Sí, a Ah, ver, ok. vamos a ver el B entonces. Vamos a ver el B. Pero vamos a utilizar directo ya no lo vamos a utilizar por partes, ya directo la suma. Directo. Ah, correcto. Sí. Ok. Vamos a ver. Entonces, quiero analizar el potencial en B respecto a las dos cargas. Entonces, respecto a la carga 1, tu radio 1 sería, respecto a Q2, el radio, la distancia, ¿ya? Radio no, la distancia. Sería todo esto. Entonces, si aplicas para el punto C, este era para el punto, perdón, para el punto B, el de ahí, el de anterior era para el punto C. Para el punto C, el potencial en el punto C es igual. Tenemos que utilizar esta ecuación, mira, siempre se repite esa ecuación. Sería el potencial en C respecto a Q1 más el potencial respecto a Q2. Potencial respecto a C, a Q1, constante, Q1 sobre su radio 1, más constante, Q2 sobre su radio 2. Reemplazando, constante,
Es más, Q1 y Q2 ya, mejor lo hacemos ¿ya? Sería Q1. ¿Cuánto es la carga de Q1? Es positivo, 12 nanocoulomb. Sobre R1, bueno, eso tiene que estar en metros, ¿ya? Así que lo voy a poner como 4 por 10 a la menos 2. Eh, a ver, disculpe, solo unas. Vamos a ver, reemplazando. Separo la constante, Q1, 12 nanocoulomb, R1, lo voy a poner como 0.0. 4 por 10 a la 4 por 10 a la menos 2 metros, más Q2 menos 12 nanocoulomb sobre R2, 14, ¿no? 14 por 10 a la menos 2 metros. Eh, eh, Factorizo 12 y el nano también, y el coulomb también, y factorizo 10 a la menos 2. Eso sería K por 12 nanocoulomb, esto sobre 10 a la menos 2, y aquí te quedaría una división de 1 sobre 4, más por menos, por favor, ahí, fíjense de ese menos, 1 sobre 14. Ese sería el valor. Bueno, operas eso, sale 14 menos 4, 10, 10 por 4 por 14. eh, la constante era 9 por 10 a la 10, creo, ¿sí? 9 por 10 a la 10. Reemplazas los valores y te sale el potencial en ese. En cambio, para el punto A ya lo haces tú. Para el punto A, ¿cómo sería? De nuevo, para el punto A, tu R1, ¿quién sería? Pues sería este R1. Tu R2 sería este de aquí. Y tiene otro valor, ¿ah? Ahora es más, reemplázalo en esa misma ecuación. En vez de poner 4 y 14, que 4 es para 1, ahora pon 6 y en el otro pon 4. Te sale lo mismo. La ecuación te sale. No, no te sale el mismo valor, pero la ecuación de la forma que se ha escrito te sale igual. Profesor, y el nanocoulomb lo ponemos coulomb, ¿no? Sí, por 10 a la menos 9. Menos 9. Sí. O sea ya está. ¿Ok? Entonces, yo creo que esta parte en cargas puntuales es más sencillo porque se aplica directamente. Ahorita no estamos utilizando integrales porque integrales lo vamos a utilizar para cargas continuas. Para cargas puntuales son estas ecuaciones directas. ¿Ok? Esta de aquí. La integral no lo vamos a utilizar todavía. Ahora, aquí también no debería haber utilizado la integral porque ya te lo daban aquí, ¿no? El desarrollo. Pero lo he querido demostrar para que te des cuenta que si lo llevas desde el infinito, esa contribución de- del trabajo es cero. ¿Ok? Traerlo desde el infinito. Ya está. A ver, siguiente punto, creo que es uno similar. Veamos, ¿ya? Dadas dos cargas, dadas dos cargas de 2 microcoulomb, ¿está? Como se muestra en la figura, y una carga de prueba positiva Q de 1,28 por 10 a la menos 18 coulomb, colocada en el origen. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza neta ejercida por las dos cargas
2 microcoulomb sobre la carga de prueba. Ve cuál es el campo eléctrico en el origen debido a las dos cargas. Bueno, a ver, esas primera es un repaso, ¿ah? Están pidiendo fuerza eléctrica. Ya lo hemos hecho. Ya saben cómo hallar la fuerza eléctrica, ¿no? Así directamente. Entre Q, entre estos dos, es una repulsión. Bueno, voy a poner aquí 1. Voy a poner 2 aquí y este es 3, ¿ya? Entre Q1 y Q3. Todos son positivos aquí, ¿no? Bueno, repulsión. ¿Te acuerdas que era repulsión? Para Q3 es repulsión. Entonces la fuerza 1,3 es para este lado. La carga 2 también es positiva. Repulsión. Fuerza eléctrica. 1, perdón, 2, 3. Pregunta. Creo que ya se sabe, ¿no? ¿Cuánto sería la fuerza neta? Al ojo, ¿ah? ¿Cuánto sería? Cero. Cero, profesor, porque la fuerza... Pero primero, la separación es la misma. Están separados el mismo valor. Segundo, las cargas también son las mismas. Entonces, Q1 con Q3 es igual a multiplicar Q2 con Q3. La fuerza eléctrica te va a salir cero. ¿Cómo será el campo? ¿Cómo será el campo? Similar, ¿no? ¿O no? El campo. Si el campo de la carga positiva tiene una dirección que sale de- de la, de la carga 2 y el campo generado por la carga 1 también sale porque es positivo, ¿no? Entonces, aquí se va a generar, eh, en este punto se va a generar un campo que también va a ser opuesto vectorialmente. Y la suma me parece que también te va a salir cero. ¿Sí? Te va a salir... Sí, te va a salir cero. Finalmente, ¿cuál es el potencial eléctrico? ¿Cuál es el potencial eléctrico en el origen debido a las dos cargas? Bueno, ahí sí no... ¿Cuánto sería? No sería cero, ¿no? Bueno, eso ya entonces lo determinamos. Potencial va a ser el potencial debido a 1, o sea, 1,3 más el potencial de 2 y 3. ¿Sí? Potencial de 2 y 3. Bueno, el potencial de 1 y 3 sería la constante Q1, Q3 sobre la distancia que le vamos a llamar R13 más la carga por la carga 2 por la carga 3 sobre la distancia 2, 3. Pero las distancias son las mismas y las cargas son las mismas. ¿Sí o no? Tú sabes que Q1 es igual a Q2. Tú sabes que Q1 es igual a Q2 y R13 es igual a R23. Entonces, en realidad, esto se convierte dos veces la constante por cualquiera de los valores, ¿no? Cualquiera. Q3 sobre R, no sé, 1,3. Bueno, reemplazas y obtienes el valor del potencial, de la energía potencial. Ah, perdón, te pedía del potencial eléctrico. Bueno, igual, ¿no? ¿Cuál sería la ecuación del potencial eléctrico? ¿Quién me dice?
¿Quién me dice? ¿Cómo se diferencian el potencial con la energía? ¿Cómo se diferencia? Te dije que era similar a la fuerza con el campo, ¿ah? ¿Se toma en cuenta la carga de prueba para el potencial? No, no. Para el potencial No, ya no se toma en cuenta la carga de prueba, así como solo el la campo. puntual. Exacto. Solo el que genera el campo. Entonces va a ser similar a esto, pero ya no se coloca la carga 3, solo la carga 1. Y eso quedaría así. ¿Ok? ¿Qué ecuación de energía estábamos utilizando? Esta de aquí. Esta de aquí, para carga puntual. Y para el potencial, este de aquí, el de rojo. ¿Sí? Entonces, cuando trabajemos con potenciales, perdón, con cargas puntuales, fíjate qué ecuación hay que utilizar. Si trabajamos con campos eléctricos uniformes, fíjate qué ecuación vamos a utilizar. Lo mismo, para la energía potencial, lo mismo para la energía potencial, mira la ecuación. Solo es el potencial multiplicado por la carga de prueba. ¿Sí o no? Y para cargas puntuales, esa ecuación. ¿Ok? Lo más complicado es utilizar o determinar la energía o el potencial para cargas continuas. Esta parte es sencillo porque solo aplicas estas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, de esa manera, la carga, el potencial o la energía potencial quedarían con esas ecuaciones. Que ya, bueno, tú lo puedes reemplazar. Bien, señores. Este, para la siguiente sesión, entonces, sí vamos a avanzar lo que es eh, cargas continuas. Y ahí sí necesitamos aplicar integrales. Entonces, por favor, hay que venir repasando un poco de integrales para poder desarrollar esos ejercicios. ¿Está bien? Bien, señores, nos quedamos entonces hasta este momento y nos vemos el día viernes. ¿Sí? Para continuar con este tema. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? No, profesor. Ok. Bien. Entonces nos despedimos. Por un momento. ¿Alguna consulta? ¿Alguien habló, creo? No, ninguna consulta. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces nos vemos el viernes, ¿ya? Y continuamos con el tema. Y esperemos tener más tiempo para hacer más ejercicios. ¿Sí? Listo, profesor. Nos vemos el viernes. Sí, revisen por favor el libro, que hay más ejercicios, ¿ah? Se pueden revisar ahí. Buenas noches. Bien. Buenas noches Gracias, a todos. profesor. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Noche, Buenas profesor. noches. Buenas noches, Buenas noches, profesor. profesor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego.